su palabra, nuestro alimento diario. Dulce como la miel, verdadera y poderosa. En ella hoy encontrarás su propósito y sus planes de bien para ti. Estás en el lugar donde te conviene estar. Bienvenido a Casa del Padre. Dios le bendiga en este momento. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da de estar nuevamente en la Casa del Padre, siguiendo estos temas que hemos venido escuchando, el tema número 1, 2, y hoy nos toca el tema número 3. El tema de hoy es conocimiento y práctica de la palabra, y esperamos que cada uno de ustedes pueda continuar escuchando estos temas que son muy importantes, los cuales traerán un crecimiento sin duda alguna y una madurez en nuestra vida espiritual. Así que sean bienvenidos. A partir de este momento empezamos con el tercer tema y esperamos que no se pierda ninguno de los temas que seguiremos predicando, y que el cuarto tema estará muy interesante también. Así que en este momento vamos a iniciar con el tema número 3, que es conocimiento y práctica de la palabra. Y el texto está en Santiago 1:22. La palabra en la versión 1960 dice que no solamente oigamos la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Y en esta versión, nueva versión internacional, que es la que vamos a darle lectura en este momento, es Santiago 1:22, nueva versión internacional. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El enfoque de este tema es llevar a la práctica la palabra de Dios. No solamente escuchar, no solamente oír lo que la palabra, o saber lo que la palabra dice, sino llevarla a la práctica. Toda palabra de Dios es pura, tiene vida y poder, penetra hasta lo más profundo del alma, redarguye los pensamientos y las intenciones del corazón. El conocimiento de la palabra se hace de vital importancia en nuestras vidas, ya que nos hace reflexionar sobre conductas y prácticas que se traen arraigadas en la vida anterior, antes de conocer a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuál es el propósito de la palabra? Que la persona que conoce a Jesús vaya creciendo, teniendo un crecimiento, y vaya transformando, renovando su vida de tal manera que haya un cambio trascendental en su vida. Ahora, la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice que la palabra es útil. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ahora, cuando nos dice la palabra que es útil, la palabra nos está diciendo que la palabra de Dios proporciona beneficios al cristiano. Por eso es que es necesario que el cristiano tenga un conocimiento, pero no solamente un conocimiento, sino que lo practique lo que sabe. Es útil porque redarguye, porque corrige, porque instruye en justicia. Ahora, 2 de Timoteo 2:17 nos dice: a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nos dice que todo hombre esté preparado para toda buena obra, nos quiere decir que el hombre tenga obras que son resultado de la salvación. O sea, que una persona, cuando conoce a Jesús, debe de haber en ese hombre o en esa mujer una transformación de tal manera que las personas que lo conocieron en su forma de vivir pasada vean un cambio y vean una renovación en su vida. Nuestro conocimiento no sirve de nada
si no llevamos a la práctica lo que sabemos. Santiago 1:22, que fue el versículo con el cual nosotros empezamos, nos dice de esta manera: la palabra hay que ponerla en práctica, porque no podemos limitarnos solo a escucharla, pues de otra manera nos engañaríamos a nosotros mismos. A nadie engañamos nosotros. Nos engañamos nosotros mismos cuando nosotros decimos que estamos haciendo las cosas bien, cuando estamos viviendo una vida contraria a todo lo que la palabra dice. Y eso nos da como resultado el no llevar a la práctica la palabra. Me conducirá a una ceguera espiritual, creyendo que por saber mucha Biblia o muchos textos o historias bíblicas estoy edificando mi vida y teniendo un crecimiento o madurez espiritual, cuando la realidad es que simplemente se quedó en conocimiento porque hago todo lo contrario de lo que ella me manda hacer. Un ejemplo sería cuando la palabra dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Odiamos, tenemos resentimientos, tenemos amarguras. ¿Estoy haciendo lo que la palabra dice? Simplemente no. Simplemente sé que la palabra dice que yo ame a mi prójimo, pero cuando yo siento todo lo contrario por el prójimo, estoy únicamente teniendo el conocimiento, pero la práctica no se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que la palabra dice: amar a mi prójimo. Por lo consiguiente, eso implica seguir siendo un cristiano sin crecimiento, en un estancamiento espiritual y viviendo un estilo de vida igual que la que anteriormente vivía, solo que dentro de una iglesia. No hay ninguna transformación, no hay ninguna renovación, no hay un cambio de vida, que es lo que Primera de Corintios 5:17 dice, que de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero al no llevar a la práctica la palabra, me quedo en un estancamiento espiritual, viviendo un estilo de vida igual que el anterior que vivía, solo que ahora me pasé de un lugar a otro. Antes lo hacía en el mundo, pero ahora lo hago dentro de la iglesia. Entonces es necesario que nosotros seamos transformados a través de llevar a la práctica la palabra. Y a través de no practicar la palabra, no se está gozando de las promesas y bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Porque en la palabra hay grandes promesas, grandes bendiciones de parte del Señor que tiene preparado para sus hijos, para aquellos que creen en esas promesas. Si nosotros no practicamos la palabra, únicamente se queda en un estilo de vida, saber y tener mucho conocimiento, pero no está pasando nada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando la palabra se lleva a la práctica, la palabra, podemos gozar nosotros de promesas, de bendiciones que Él tiene para nosotros. Ya que practicar la palabra día con día en nuestro diario vivir traerá como resultado estas 4 cosas. Número 1, tener fundamento en mi fe. Si yo solamente soy un oidor y no un hacedor de la palabra, soy un oidor olvidadizo, y entonces no tengo un fundamento en mi fe. Acuérdense que el texto que leímos al inicio dice que no solo con oír, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Es llevar a la práctica la palabra, porque la palabra me va a dar ese fundamento a mi fe, en mi fe. Y Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y si leemos más adelante los demás versículos de este pasaje en Mateo 7:24, nos daremos cuenta que dice que al hombre, el que oye la palabra y la hace, le compara a un hombre prudente, a un hombre sabio, a un hombre que entiende, a un hombre que comprende que el único camino para poder llegar a tener éxito es llevar a la práctica la palabra. Pero también dice que hay un hombre que edifica su casa sobre la arena, y que cuando vienen los vientos y vienen las tempestades y vienen los tiempos de adversidad, entonces ese hombre dice que su casa es destruida. No así el hombre que tiene fundamento. Vienen las tempestades, vienen los problemas, vienen las necesidades, y tiene un fundamento en la fe, porque se hace un hombre prudente. Así que el practicar la palabra nos trae un fundamento a nuestra fe. Como punto número 2, nos hace sabios. En el libro de Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ella. El no apartarse de la palabra, el no olvidar la palabra, el llevar a la práctica la palabra, trae como resultados que yo sea una persona sabia, que sea una persona inteligente, una persona que sabe escoger el camino, una persona que sabe buscar a Dios, una persona que sabe elegir sus amistades, una persona que tiene la sabiduría y la inteligencia para resolver los problemas, las adversidades que se le presenten en el camino del Señor. El número 3 dice: ordena nuestro camino. Cuando dice ordena nuestro camino, nos está diciendo que nosotros debemos caminar conforme su palabra, que no nos podemos quedar únicamente con ese conocimiento y no practicarlo. Dice en el Salmo 119, 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree sobre de mí. Cuando dice ordena, me está diciendo que cuando yo vengo al conocimiento de su palabra, el camino mío está desordenado, está en un completo desorden. Entonces, cuando venimos al Señor, el Señor a través de la palabra va ordenando ese camino malo, ese camino de iniquidad, ese camino de perversidad y de maldad, en un camino que a Él le agrada. Y cuando dice el Salmo, ordena mis pasos con tu palabra, también dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Quiere decirnos esto, que la palabra nos ordena nuestros pasos y nos ayuda a caminar de tal manera que el pecado no será más en nuestras vidas. Porque cuando el pecado llegue a nuestras vidas, inmediatamente la palabra estará ahí para recordarnos, para redarguirnos que eso es pecado delante de Dios y que a Dios le desagrada. Así que la palabra ordena nuestros caminos cuando es llevada a la práctica. Cuando se practica. Ahora, si no estoy practicando la palabra, el pecado va a volver nuevamente a nuestras vidas en cualquier momento, porque la palabra no está haciendo ese efecto en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal manera que cuando llega nuevamente la tentación, cuando llega la iniquidad, simplemente voy a resbalar, porque la palabra no está guardada en mi corazón de tal manera que la estoy practicando como un hábito de vida. También lo que hace la palabra, como punto número 4, nos da esperanza. Qué hermoso que a través de la palabra nosotros podamos tener esperanza en medio de cualquiera que sea la tempestad,
en medio de cualquiera que sea la circunstancia. Sabemos que nuestro Dios es poderoso. Sabemos que nuestro Dios es fiel. Sabemos que nuestro Dios es grande. Las maravillas y los milagros que están escritos en ella, los sabemos a través del conocimiento, pero también a través de que nosotros practiquemos día con día esa palabra. Y dice la palabra en el Salmo 119:14: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Este salmo, cuando se escribió, dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. ¿Cuántas veces en los momentos difíciles de nuestra vida, como cristianos, como conocedores de Dios, no han llegado esos momentos difíciles a nuestra vida, pero que la palabra ha traído resultados a nuestro corazón? Cuando la palabra llega y toca nuestro corazón diciéndonos: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Qué hermoso que podamos tener esperanza a través de la palabra y que nosotros podamos llevar esa palabra a nuestras vidas. Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que la esperanza que muchos de los personajes que hay en la Biblia tuvieron a través de la palabra del Señor, eso se escribió para que nosotros en este tiempo también nos aferremos a esas promesas. Se escribieron antes para enseñarnos a nosotros. Se escribieron a fin de que así como ellos fueron pacientes, nosotros hoy también seamos pacientes. La paciencia de Job, la fe de Abraham, todo eso nos enseña en este tiempo de que ese Dios maravilloso en lo que ellos confiaron, nosotros también podemos confiar. Pero ¿dónde vamos a encontrar eso? A través de la palabra y a través de llevarla no solamente a oír, sino también llevarla a la práctica. Así que, amados hermanos, que escuchas esta enseñanza, este pasaje, dice que la paciencia y la consolación de las Escrituras, así nosotros también tengamos esperanza. Que esa esperanza que ellos tuvieron hoy sea repetitiva en nuestras vidas para traer bendición y fortaleza a nuestra fe. Y si pronunciáramos muchas cosas más que la palabra hace en nuestra vida, estas son simplemente 4 cosas que hace la palabra en nuestra vida. Nos da un fundamento en nuestra fe. Nos hace personas sabias e inteligentes. Ordena nuestro camino, porque en el mundo traemos un camino de desorden. Y nos da esperanza con las historias, con los personajes, con todo lo que se vivió y se escribió, para que nosotros tengamos esperanza y tengamos paciencia en este tiempo. Así que esto y más beneficios trae consigo el llevar a la práctica la palabra. Cuando no solo queda en un conocimiento, sino que constantemente es un hábito que se practica en la vida diaria. Eso nos llevará a ser cristianos fuertes, a no ser cristianos débiles, que con cualquier problema estamos ya derribados y derrotados. Eso nos llevará a un crecimiento y una madurez para enfrentar los problemas, las necesidades y las adversidades que se nos presenten. También nos hará cristianos victoriosos,
cristianos que confían en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que la invitación es que no solamente te quedes siendo un oidor, sino que seas hacedor de la palabra. Y que este año que está comenzando, este 2025, sea un año que tú y yo llevemos a la práctica la palabra. No solamente se quede en que seas una persona que sabe muchos textos, que sabe muchas historias, que sabe mucha palabra, pero que simplemente eres un desobediente a lo que la palabra dice. Porque al no estar haciendo la palabra, entonces no estamos siendo obedientes, sino estamos siendo desobedientes a lo que Dios nos está mandando. Así que nuestro texto de esta enseñanza, conocimiento y práctica de la palabra, quiero que te quede bien grabado en tu mente en esta versión que es más clara que pude encontrar para poder entender. Dice: no se contenten solo con oír la palabra. No solamente vengas los domingos y escuches y te llenes de palabra y de más palabra, pues a nadie vas a engañar si no la llevas a cabo, si no la practicas. El único que se va a engañar eres tú y yo si no la practicamos. Así que Santiago aconseja: llévenla a la práctica. Practica lo que la palabra dice y serás un hombre, una mujer, un joven, un niño lleno de bendiciones y con las promesas cumplidas en tu vida. Así que, amado, en esta tarde oramos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que nos lleva a entender que no solamente se trata de conocimiento, sino que también debemos llevar a la práctica tu palabra. Permite que esta enseñanza toque las vidas y los corazones de tal manera que la palabra sea, como dice tu palabra, espada de doble filo, que toque las vidas, los corazones, y que podamos entender que hay grandes promesas, grandes bendiciones a través de tu palabra, y que nos las hemos estado perdiendo por no practicar lo que tú dices en ella. Gracias te damos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like. Y recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Y recuerda que cada miércoles habrá nuevas enseñanzas para ti a partir de las 7:30 de la noche, y podrás visitarnos en nuestros servicios presenciales en el domicilio y horarios que aparecen aquí abajo. Gracias y bendiciones.